Estamos de regreso y continuamos con más información. Tras conocerse sobre el deceso de 5 personas con el virus H1N1 en días pasados, las autoridades del Hospital Roosevelt están en alerta para prevenir que otras personas sean contaminadas con esa enfermedad. La influenza H1N1, que se detectó por primera vez en México y Estados Unidos y que ha causado miles de casos en esos países y se ha propagado incluso a Europa, Oceanía, Centro y Suramérica, ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a declarar una alerta internacional ante el brote de esta enfermedad respiratoria altamente transmitible y clínicamente indistinguible a la gripe común. En Guatemala, las autoridades de salud se mantienen en alerta de diagnóstico, detención y aislamiento temprano tras el fallecimiento de 5 personas a causa de este padecimiento en las últimas 2 semanas. Por el momento, 2 pacientes son atendidos en el intensivo del Hospital Roosevelt. La influenza H1N1 se manifiesta por fiebre superior a los 38 grados, dolor de garganta, tos, dolor muscular, dolor abdominal, falta de apetito, diarrea y puede complicarse con neumonía. Es importante destacar que las condiciones climatológicas de la época de frío en el país, que finaliza en febrero, podrían permitir un incremento de casos de esta enfermedad. Para evitar contagios, expertos recomiendan a la población lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, evitar los lugares cerrados y aglomerados, ventilar los sitios, cubrir boca y nariz al toser o estornudar y vacunarse contra la influenza. Esta enfermedad ha causado la muerte de más de 4,000 personas desde que fue detectada en 2009 a la fecha. En Guatemala, al menos 27 personas han muerto por la gripe H1N1 de 2009 a 2012. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud ordenaron extremar las medidas en el Hospital Roosevelt para evitar más contagios. Además, reconocen que la falta de presupuesto hace que en algunos centros asistenciales la atención sea deficiente. Tras la confirmación de la muerte de los 3 hombres y una mujer infectados con el virus H1N1 en el Hospital Roosevelt, el viceministro de Salud Pública Marco Vinicio Arévalo asegura que se han implementado las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación de la infección en el centro asistencial. Las visitas han sido restringidas en el área de intensivo y observación. El funcionario recomienda a la población que proteja a los grupos de riesgo más vulnerables a dicha enfermedad. Tenemos 4 fallecidos y hay alguna sospecha de uno que todavía no se ha confirmado si eso no es. Las recomendaciones son que en esta época que son de frío y sobre todo para los niños y para los adultos mayores, que se abriguen bien y que cualquier síntoma de catarro pues consulten rápidamente a cualquier otro. Arévalo agregó que la red hospitalaria del país se encuentra abastecida para brindar la atención correspondiente a la población guatemalteca, situación que para el diputado Luis Rabé no es completamente cierta, debido a que tras sus recientes visitas a centros asistenciales de Palín-Escuintla y Sayac-Chepetén, los referidos lugares no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes. Las enfermeras solo tienen una bolsa de pañales para atender a los niños con desnutrición crónica. Preguntamos ¿y dónde están los demás pañales? ¿Y qué se hicieron? Y nos informaron que no hay pañales para atender a los niños con desnutrición crónica. Entonces mi pregunta, señor viceministro, ¿usted sabía algo de este tema o no le había informado? Situación que, según el viceministro de Salud Pública, es derivada de la distribución y priorización de los centros y principalmente del techo presupuestario de la cartera, el cual asciende a 5.111 millones de quetzales durante el presente año. En el mismo tema, el Hospital General San Juan de Dios se encuentra en alerta tras el repunte de casos de influenza H1N1 y se toman medidas preventivas desde el pasado viernes, como la utilización obligatoria de mascarillas y el lavado de manos de manera constante para todo el personal y pacientes. Autoridades de ese centro asistencial dijeron que se tenía sospecha de al menos 7 casos, pero finalmente fueron descartados. Sin embargo, los pacientes continúan en observación constante antes de ser egresados de ese hospital. Y en otro orden de noticias, temerosos de ser asesinados, pilotos y ayudantes de la ruta 204, que circula de la zona 6 hacia la Universidad de San Carlos y viceversa,
paralizaron labores este día. Ellos aseguran que los grupos de pandilleros que los extorsionan están exigiendo ahora el pago de un bono navideño a cambio de no asesinarlos. Semanalmente los pilotos aseguran que pagan 200 quetzales de extorsión y no se han retrasado en ello. La medida tomada por estas personas afecta sus bolsillos al no poder salir a ganarse la vida de manera honrada, sin olvidarse de los usuarios que deben buscar otro tipo de transporte para llegar a su trabajo y regresar a sus viviendas, arriesgando la vida y pagando hasta 10 quetzales por el servicio en pick-ups, taxis y microbuses.